Sí, buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que en el nombre de Jesús pues todos estén bendecidos en este día. La razón por la que estoy grabando este video es porque esta noche pues no voy a poder estar en vivo con ustedes, pero quiero de todos modos compartir el resto de este discipulado, el cual hemos estado tratando acerca de lo que es la santidad y todo lo que a ella conlleva. Entonces quiero que continuemos. Ya sabemos que hicimos la tarea. Contestaron sus preguntas, la mayoría. Esperamos que lo que falten la puedan contestar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero seguir en esta noche. Espero que oren y que todos puedan estar en comunión para que el Espíritu Santo pueda obrar, y eso declaro que va a ser así en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces sabiendo que ya oraron y ya todo está listo para continuar, quiero continuar con este tema, y hoy quiero ponerle como título a este tema: llamados a ser santos. Es un llamado que todos tenemos de alejarnos del mundo y acercarnos más a Dios. Sabemos que la santidad es alejarse del mundo y acercarse a Dios. Eso es lo que significa la palabra santidad. Lo hemos estado mirando en el transcurso de varias semanas. Hoy continuamos con lo que podemos llamar eso: llamados a ser santos. Tenemos un llamado. Primera de Pedro 1:16 dice así, dice: sed santos porque yo soy santo. Es algo que el Señor mismo nos hace a nosotros y nos hace reflexionar sobre esta parte. La meta del discipulado es llegar a ser como Cristo. Entonces él mismo dice en este momento, él dice: sean santos porque yo soy santo. O sea, él lo que está diciendo es: aléjense del mundo así como yo me he alejado del mundo. Aléjense del mundo, porque aunque vivamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Entonces creo que es un llamado que el Señor nos hace a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a que tenemos que cada día alejarnos más del mundo y acercarnos más a Dios. También en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a que verdaderamente el único objetivo de todo hombre de Dios, de todo maestro, de todo hombre que discipula, es que esos discípulos lleguen a ser semejantes a Cristo. Él mismo, dice el apóstol Pablo, no pretende haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hace. Dice: no miro atrás, sino que miro delante. Me enfoco en el blanco, que es Cristo Jesús. Entonces todos nosotros deberíamos entender que el discipulado es con la meta, el objetivo principal de que todos lleguemos a ser como Cristo, para la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo está bien interesado. Pero recuerden, Jesús mismo dijo: sean santos porque yo soy santo. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 y 24, dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llamó, el cual también lo hará. Dice Pablo que nos santifiquemos por completo. O sea, no hay manera de santificar una parte de nuestra vida, ya que todos nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra. Entonces debemos santificarnos, no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo, sino también en el alma. Si nosotros nos santificáramos solo en una parte de nosotros, entonces estaríamos mal, porque de nada nos sirve ser santos en el mundo espiritual, donde sabemos que es el tiempo donde nosotros nos acercamos a Dios, cuando en nuestra manera diaria de vivir andamos mal. Por eso el apóstol dice que nos santifiquemos por completo. Y él dice: y todo vuestro ser, óigame bien, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente importante que entendamos eso. Tenemos que aprender a ser completos, a andar completos. Hemos enseñado en varias ocasiones acerca del diario vivir, acerca del estilo de vida, acerca de los hábitos antiguos, y tenemos que aprender todos los días a cambiar nuestra manera de vivir, pero en todos los sentidos, o sea, santificados por completo, en alma, cuerpo y espíritu. Vamos a tratar de transformarnos en esa dimensión, dice el apóstol Pablo. También es bueno que entendamos que en Efesios capítulo 5, 25, 27, también dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado, óigame bien, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña aquí, que la razón por la que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, fue para santificarla. Eso fue lo primero, santificarla, o sea, para apartarla del mundo, para apartarla del mal, para que comenzara a vivir una vida diferente en esta tierra, sin contaminación, sin pecado y sin ninguno de los problemas que ofrece este mundo. Entonces, fue la razón número uno por la que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, y era para santificarla. La segunda razón era para purificarla. ¿Por qué? Porque la purificación, que es uno de los primeros pasos de la santificación, es la parte donde nosotros dejamos de hacer todo aquello que no le agrada a Dios. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando usted deja la bebida, usted deja el cigarrillo, usted deja la mentira, usted deja la vieja manera de vivir, entonces ahí nosotros somos purificados, somos limpiados. Así como el barro es apartado para ser usado por el alfarero, y luego de ser apartado es purificado, o sea, es sacado de él todo lo que no es barro, como piedras, metales, arena, basura y todo lo demás. Pues así mismo también Dios nos purifica a nosotros. Esa es la parte también que dice el apóstol Pablo, y dice que lo hace en el lavamiento del agua por la palabra. Agua, bautismo. Cuando morimos en Cristo, en el bautismo, sabemos que resucitamos nuevamente con Él y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero dice que eso es por la palabra. A medida que nosotros filtramos todo lo que hacemos por la palabra, nosotros vamos a ser purificados. La palabra es como un filtro que cuando usted pasa las acciones, las cosas que usted no entiende, las pasa por la palabra, perdón, usted va a tener un resultado excelente para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que seamos purificados en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, dice esta palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es la razón por la que Jesús, dice el apóstol Pablo, se entregó. Él se entregó porque Él quería verdaderamente que nuestra manera de vivir aquí en la tierra como iglesia, ¿verdad que sí?, fuera consentido. Primero, que entendiéramos que tenemos que ser santificados, que tenemos que ser purificados y que tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Entonces ya así pues nosotros vamos a poder estar delante de la presencia de nuestro Dios sin arrugas y sin mancha. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la santidad? ¿Cuál es la importancia de la santidad? Lo primero que tenemos que aprender es de por qué tenemos que ser santos y por qué tenemos que apartarnos del mundo para acercarnos más a Dios. Es porque con Dios, hermanos, no se juega. Con Dios no se juega. Hay gente que piensa que puede jugar con Dios. Hay gente que piensa que puede engañar a Dios. Pero la Biblia dice bien claro, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Entonces nosotros tenemos que aprender que la importancia de la santidad es esa. O sea, con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos jugar a que te engaño o que me engañas, porque no es así. Entonces, dentro de la importancia de la santidad está lo primero, que es el juicio final. Tenemos que entender que nuestras vidas serán evaluadas. Nuestras vidas no van a ser simplemente pasadas por esta tierra, por este mundo, y luego no pasó nada. No, nuestra vida será evaluada en el juicio final. Tenemos entonces que darle importancia a la santidad. Tenemos que apartarnos del mundo. Tenemos que alejarnos de lo que a Dios no le agrada, para que las cosas puedan funcionar de una manera diferente. Entonces, lo primero, como importancia de la santidad, es que hay un juicio final donde usted y yo tenemos que saber que nuestras vidas serán evaluadas. Lo segundo importante de la santidad es el asunto de la doble vida. Debemos saber que la doble vida provoca el juicio del Señor. Cuando una persona quiere llevar una vida doble, quiere vivir una vida de santidad y al mismo tiempo una vida de perdición, eso a Dios lo desagrada. Esa doble vida provoca el juicio de Dios, provoca el juicio del Señor sobre nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser santificados, purificados, limpiados, apartados del mundo, para que el Señor pueda hacer la obra redentora en nuestras vidas. Evite llevar una doble vida. La doble vida a Dios no le agrada. Si usted debe ser cristiano 24 horas al día, debe ser cristiano en su casa, en el trabajo, en la iglesia, y donde quiera que usted se mueva, tiene que andar como un verdadero cristiano, porque es la forma de nosotros glorificar a nuestro Dios. Entonces, la segunda importancia
de la santidad es que no debemos provocar a Dios a juicio, ya que a través de la doble vida eso es lo que hacemos. Lo número 3 es tener cuidado con el libertinaje. El libertinaje, porque cuando usted se vuelve libertino, entonces usted lo que está haciendo es abusando de la gracia del Señor, abusando de esa gracia que el Señor nos dio, una gracia que nos dio libertad, porque la Biblia dice que si el Hijo nos hizo libres, verdaderamente somos libres. Ahora, no confundamos la libertad con el libertinaje. Él nos libró, pero fue del pecado, fue de la vieja manera de vivir, de la vida anterior, de la vida pasada. Nuestra vieja manera de pensar, el Señor la liberó de nosotros. Y aunque nosotros fuimos liberados del pecado, nosotros seguimos siendo esclavos. ¿Por qué somos esclavos? Porque antes éramos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de Satanás. Ahora pertenecemos a la esclavitud, pero en Cristo Jesús. O sea que Él nos libró del pecado, pero lo único que cambió fue que cambiamos de amo. Antes nuestro amo era el pecado, era la maldad, era el enemigo. Hoy nuestro amo es el Cristo de la gloria. Entonces tengamos cuidado con el libertinaje. Dentro de la importancia de la santidad está el no abusar de la gracia de Dios. A eso le llamamos libertinaje. No abusemos de la gracia de Dios. Y lo número 4 de la importancia de la santidad es que entendamos que la iglesia es un hospital espiritual, pero no es un escondite. Oiga bien, usted no puede usar la iglesia como un escondite. Usted no puede usar la iglesia como simplemente como un escudo, donde usted se va a escudar de las cosas malas que usted hace, y en la iglesia usted va a aparentar otra cosa. No tiene que ser así. La Biblia enseña bien claro que la iglesia es el lugar donde todos nosotros vamos a estar reunidos como verdaderos hijos de Dios, y que en la congregación, que somos el cuerpo de Jesucristo, ahí todos vamos a poder formar parte de ese cuerpo, y que cada miembro, según su función, va a poder desempeñarse y lo va a poder hacer todo. ¿Para qué? Para glorificar el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es un hospital espiritual, pero no es un escondite. Así que tengamos cuidado con eso. Entonces, cuando nos pregunten por la importancia de la santidad, muy sencillo, lo vamos a decir: nos cuidamos del juicio final, porque sabemos que vamos a ser evaluados. Vamos a tener cuidado de la doble vida, porque reconocemos que eso provoca el juicio de Dios. Luego vamos a evitar confundir la libertad en Cristo con el libertinaje, porque entonces estaríamos nosotros abusando del tiempo de la gracia que el Señor nos ha dado. Y por último, vamos a entender bien claro que la iglesia es un hospital para todos nosotros, para los hombres de Dios que decidimos cambiar nuestra vieja manera de vivir, pero que no es un escondite. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, vamos a ser miembros confiables, vamos a estar allí entendiendo que verdaderamente somos llamados a la santidad, llamados a vivir diferente. Entonces vamos a alejarnos del pecado, vamos a alejarnos del mundo, y vamos a tratar de estar más cerca siempre de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos un día ser presentados delante de Dios, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sino que seamos santos y sin mancha delante de nuestro Señor. Ahora bien, si nosotros fuéramos a definir estas 4 importancias de la santidad, lo que es el juicio final, la doble vida, el libertinaje y la iglesia como un hospital espiritual, pudiéramos comenzar entonces con decir que el juicio final es donde todos daremos cuentas a Dios un día. En ese juicio final todos daremos cuentas a Dios un día. La Biblia dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sigamos la paz con todos y la santidad. O sea, busquemos la manera de alejarnos del mundo y de acercarnos a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. No confundamos tanto esta palabra. A veces religiosamente la queremos poner como que la palabra lo que nos está diciendo es sobre la santidad, que seamos santurrones, que seamos religiosos y cosas como esas. No, la Biblia lo que está diciendo es: sigan la paz con todos, porque si no hay paz con la gente, usted no va a tener paz en su corazón, y si usted no tiene paz en su corazón, usted va a llenar su corazón de resentimiento, de dolor, de amargura, y una persona amargada, resentida, con falta de perdón, no va a poder ver la presencia de Dios. Ahora, dice esta palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queriendo decir, si no te apartas del mundo, si no dejas el mundo a un lado, si no dejas el mundo atrás, no vas a poder ver cara a cara a nuestro Señor. Entonces vamos a tratar de entender esta parte: sin santidad nadie verá al Señor. O sea,
si no nos apartamos del mundo, si no dejamos las cosas mundanas a un lado, no vamos a poder ver a nuestro Señor. Ahora, nadie es salvo por las obras. Nadie es salvo por las obras, pero, oiga bien, nuestras obras serán evaluadas. Dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y esta es una de las respuestas de la tarea. La primera respuesta está aquí de la tarea. Que entendamos que no somos salvos por las obras. Oiga bien, no somos salvos por las obras, pero nuestras obras serán evaluadas. Entonces esa puede ser la respuesta a la primera pregunta. No somos salvos por las obras, pero nuestras obras serán evaluadas. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, ya que en el tiempo que estemos en el juicio final, sabemos que todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Según nuestras obras. El otro versículo que está en el otro párrafo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Es muy importante esto que dice esta palabra, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que al Señor le interesa más el por qué nosotros hacemos las cosas, de las cosas que hacemos. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Dice que en el juicio final van a ser manifiestas, o sea, van a salir a la luz las intenciones de nuestros corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios según esas intenciones que hay en nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo hacemos y lo hacemos con una mala intención. Si usted va a hacer algo para Dios, tiene que hacerlo con una intención correcta, porque a Dios le agrada las buenas intenciones en el corazón. Por eso la Biblia está llena de palabras donde nos manda a actuar sin malicia, que lo hagamos de la forma correcta, con la verdadera intención del corazón de no hacer nada por malicia ni por beneficio propio, sino que todo lo hagamos con generosidad, sin esperar nada a cambio y sin malicia. Entonces aquí está la segunda respuesta de su pregunta, y sería que Dios manifestará nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, o que se manifestarán las intenciones del corazón de nosotros en nuestra vida. Eso es lo que va a pasar en el juicio final. Primero, que no somos salvos por las obras, pero seremos evaluados por ellas. Y la número 2 es que se manifestarán las intenciones de nuestros corazones. Entonces también seremos juzgados por ellas. Y la número 3, dice la Biblia en Mateo 12, 36, 37, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces esa sería la respuesta de la número 3. Vamos a ser justificados o condenados por nuestras palabras. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros hablamos, porque a veces creemos que estas palabras no van a traer ninguna consecuencia futura. Y déjenme decirle que son consecuencias graves, porque son consecuencias que van hasta la eternidad. Entonces entendamos que vamos a ser juzgados o justificados de acuerdo a nuestras palabras, porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Así que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hablamos o hacemos, porque eso también se nos va a tomar en cuenta el día del juicio. Hasta aquí es la parte donde pudimos tratar, por donde dejamos la tarea, donde le decíamos a usted que según estos versículos que acabamos de leer al final, cuáles son las 3 maneras en que nuestra vida será evaluada en el tribunal de Dios. Entonces las 3 maneras, ahí la tenemos. La número 1 es que sepamos que por las obras no vamos a ser salvos, pero que vamos a ser evaluados según nuestras obras. Esa es la número 1. La número 2 es que se manifestarán las intenciones de los corazones. O sea, el Señor va a escudriñar los corazones y va a ver cuáles fueron nuestras intenciones para tomarla en cuenta. Y la número 3, que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Así que en el nombre de Jesús yo espero
que usted le pueda sacar provecho a esta parte del discipulado. Estamos hablando del juicio final como el punto número uno y más importante de lo que tiene que ver con la santidad. ¿Por qué es importante la santidad? Entonces el punto número uno es porque el juicio final, o sea, en el juicio final vamos a ser todos juzgados, vamos a ser todos evaluados. Entonces por eso es bien importante que entendamos que si no nos apartamos del mundo, si no comenzamos a hacer las cosas correctamente, pues nosotros vamos a ser testigos del juicio final y no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque una persona que no se aparta del mundo no va a ver a Dios, dice la palabra de Dios. Así que esa es la parte importante del por qué debemos santificarnos, por qué es importante la santidad. Entonces ya lo tratamos. Lo número uno es por el juicio final. Para esta semana tenemos la parte número 2 de por qué es tan importante la santidad, y es la doble vida. Una doble vida es peligrosa. Tenemos que tener cuidado. Una doble vida es peligrosa. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Dice, no se equivoquen, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Quiero tratar esta parte, que es la segunda parte importante de por qué necesitamos ser santos, por qué necesitamos apartarnos del mundo, por qué necesitamos acercarnos a Dios. Y es la doble vida. Una doble vida, lo primero es que es peligrosa. Y la pregunta que nos hace el apóstol Pablo en este versículo, en este capítulo, es que él dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Entonces, 1 Corintios 6, 9, 11. Y él continúa diciendo, no erréis, o sea, no se equivoquen, hermanos. Y él dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínense qué lindo es esto. Queda claro en la palabra que todo esto es pecado, todo esto es algo que desagrada a Dios, pero sabemos que la Biblia también dice que para el que se arrepiente hay una nueva oportunidad. O sea que no van a entrar al reino de los cielos, pero pudiéramos decir si no se arrepienten, según la palabra de Dios, porque cuántos afeminados conocemos, cuántos fornicarios, cuántos idólatras conocemos que se arrepintieron de sus pecados y que hoy pues están en la presencia de nuestro Dios. Porque si usted se arrepiente, pues usted va a tener la oportunidad de que podamos estar un día frente al trono blanco y seremos juzgados, recuerde, según nuestras obras, según nuestras intenciones y según nuestras palabras. Entonces, en la doble vida, lo primero que vamos a reconocer es que es peligrosa. Lo segundo es que sabemos que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son los injustos? Los injustos, como la palabra dice, no es lo que son menos malos ni lo que son buenos. No, una persona injusta es una persona que no ha sido justificada. Y la palabra justificación viene de que alguien pagó el precio por ti, por tus pecados, por tu culpa. Y es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos justificó a todos nosotros. Por eso lo que está diciendo la Biblia es, una persona que no haya sido justificada, que no haya recibido a Cristo como su Salvador, que no haya creído en su nombre, como dice Juan 3:16, entonces esa persona no heredará el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es solamente para los hijos de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una persona que no aceptó a Cristo como su Salvador antes de morir no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se fue sin ser justificado. Por eso dice la Biblia, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Queriendo decir, una persona que no ha sido justificada, una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, una persona que no ha entregado su corazón al Señor, no heredará el reino de Dios. Entonces no nos equivoquemos, dice la Biblia, sigue diciendo, ni los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario es una persona que tiene relaciones sexuales irresponsables antes del matrimonio. Una persona que no está casada legalmente, que no está casada, no ha tenido un contrato delante de Dios y delante de los hombres, es una persona que está en fornicación. Ahora, la fornicación va más allá de lo que mucha gente piensa. La fornicación es una relación irresponsable. Una pareja que, por ejemplo, viven
cada uno en un lugar, y entonces se van los fines de semana, se juntan, tienen relaciones y luego cada uno vuelve a su lugar, y luego de eso a lo mejor tienen otras mujeres, cosas como esa. Eso es una fornicación, eso es relaciones sexuales irresponsables. Ahora, hay matrimonios que están bajo el mismo techo, tienen sus mismos hijos, tienen responsabilidad el uno del otro, se respetan, se aman, cubren sus necesidades unos a otros. Esa gente no podemos decir que están en una fornicación propiamente dicha, pero sí el hecho de que no estén casados los hace ser fornicarios. Lo que le aconsejamos siempre a las personas que no están casadas aún, que traten de casarse. ¿Por qué? Porque el enemigo puede utilizar eso en su contra. El matrimonio es sin mancilla, el matrimonio es un mandato de parte de Dios, y qué lindo es que nosotros podamos entenderlo, que una vez que nos casamos, una vez que nos hacemos del uno del otro bajo un contrato matrimonial, lo que hacemos es que nos cubrimos bajo el manto y la santidad de nuestro Señor. Entonces entiéndanlo, los fornicarios, dice la Biblia, no entrarán al reino de los cielos. Entonces es muy necesario que aprendamos esto. Dice, ni los idólatras. La idolatría, usted sabe que es darle la gloria de Dios a algo o a alguien. A veces nos volvemos idólatras de nuestro trabajo, nos volvemos idólatras de nuestros hijos, nos volvemos idólatras de nuestros esposos, nos volvemos idólatras a veces de nosotros mismos, nos volvemos idólatras del dinero, nos volvemos idólatras de tantas cosas, y a veces no entendemos que idolatría no significa solamente adorar imágenes, adorar otros dioses. No, idolatría es todo lo que quita la atención, óyeme bien, tu atención de Dios, y lo pones hacia esa persona, hacia esa cosa, hacia esa situación. Eso es idolatría. Por eso los idólatras, los que le quitan la gloria a Dios para dársela a cualquier otra cosa, no entrarán al reino de los cielos, no entrarán al reino de Dios. Mucho cuidado si usted está dedicando más tiempo a cualquier otra cosa que a Dios. Si usted le está dando más importancia a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona, a cualquier otra situación que a Dios, eso es idolatría. Así que vamos a tener cuidado con eso, porque la palabra es clara y dice, no nos engañemos. Los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Dice también, ni los adúlteros. ¿Qué es una persona adúltera? Una persona adúltera es una persona que se supone que su fidelidad la comparte con alguien más. En el caso del matrimonio, que es donde más se usa la palabra adulterio, es cuando el esposo o la esposa se van a darle su amor, su fidelidad a otra persona fuera de su pareja, fuera de su persona. Pero también pasa lo mismo en casi todos los casos. De hecho, si ustedes saben lo que es la leche, por ejemplo, la leche adulterada, es simplemente que la leche salió de la vaca y usted le puso agua, le puso otro líquido diferente a lo que es leche. Entonces en ese momento usted adulteró la leche, o sea, puso algo en esa leche que no es de ella. Es lo mismo que pasa con Dios. Cuando usted y yo, aparte de tener a Dios como el único ser que nosotros adoramos, nuestro creador, también nosotros tenemos otros dioses. También nosotros estamos fornicando, estamos adulterando. Estamos poniendo algo en Dios que no es legítimo, no es original. Entonces el adulterio es solamente eso, cuando usted pone algún ingrediente sobre algo que se supone que no lo lleve. Llámese comida, llámese bebida, llámese relaciones, llámese simplemente adoración. Entonces hay que tener cuidado con el adulterio. Vamos a tratar de ser fieles única y exclusivamente a nuestro Dios. Vamos a ser fieles a Dios porque sabemos que Él es el único digno de toda la alabanza, de toda la adoración, y solamente a Él adoraremos, como dice la palabra. Siempre recordamos que es el nombre sobre todo nombre, en el cual todos doblarán rodillas, dice la palabra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es el nombre poderoso de Jesús. No hay otro nombre. Dice también los afeminados. Mire que hace una diferencia entre los afeminados y entre los que se echan con varones, porque son dos cosas diferentes. El afeminado es el que tiene tendencia a hacer cosas de mujeres. Por ejemplo, tiene actitudes, ademanes, formas y cosas que son de mujeres. Se viste a veces como mujer, actúa como mujer. Entonces esa gente también hay que orar por ellos para que se arrepientan en el nombre de Jesús. Esa gente que se le dicen en Santo Domingo que se le moja la canoa, o esa gente que dobla las manos, hay que orar por ellos para que tengan la oportunidad de entrar al reino de los cielos, porque es muy peligroso. Si usted tiene un hijo, usted tiene un familiar, usted tiene una persona que es afeminada, aconséjela,
ore por esa persona para que se vayan esos malos hábitos, esas malas actitudes de él y pueda realmente ganar el reino de los cielos. Recuerda que no importa todo lo que diga esta palabra, lo importante es que al final lo que está tratando de decir es que si no se arrepienten, pues no van a entrar al reino de los cielos. Así que a los afeminados vamos a estar orando por ellos, vamos a estar trabajando con ellos. Si usted conoce un afeminado, trate de orar por esa persona y visítelos, hable de la palabra, no lo juzgue a través de esta palabra, no vaya usted a juzgarlo diciéndole, no, porque los afeminados no entran al cielo. No tiene que hacer eso. Lo que tiene es que orar por esa persona y aconsejarle, eres un hombre hecho por Dios a imagen de Él. Entonces que entienda que es bien importante que cambie su actitud hacia la vida. O sea, que deje de ser afeminado y que se vuelva realmente un varón, una persona hecha y derecha, como decimos nosotros en Santo Domingo. Los otros que no entran, dicen los que se echan con varones. Estos sí son los homosexuales, los que se acuestan con hombres, o sea, del mismo sexo. Esta gente también, dice la Biblia, no van a heredar el reino de Dios. Ahora, pasa lo mismo. La homosexualidad no es una enfermedad, óigame bien, o al menos no es una enfermedad física. Nadie nace homosexual, nadie tiene la homosexualidad en la sangre, no hay genes homosexuales, no hay nada de eso, solo hay hombre y mujer, fue lo que Dios creó. Ahora, este es un trauma psicológico. Esto es un trauma psicológico, o como nosotros lo podemos conocer en el mundo espiritual, son espíritus que entran a la mente, al corazón del ser humano y lo hacen creer que son una cosa que no es. O sea, eso se llama mentira de parte de Satanás. Entonces hay gente que está atada a esos espíritus, está condenada a esos espíritus, y como sabemos que, como dijo Jesús, hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Por lo que tenemos que hacer por esa gente es ayunar y orar y predicar el evangelio, y que ellos un día declaren a Cristo como su Salvador, porque el día que un homosexual declara a Jesucristo como su único Salvador, ese día es liberado para la gloria de Dios de todo espíritu que le atormenta, de toda atadura, de todo espíritu inmundo. Así que ya sabemos que los que se acuestan con varones, se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, los ladrones, dice esta palabra, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y quizá usted pensará en un ladrón. Cuando hablamos de ladrones, rápidamente está pensando en una persona que se mete a robar un banco, una persona que mata a alguien para quitarle lo que tiene, una persona que viola una puerta para entrar y robarse algo. No, ladrón puede ser cualquiera. Ladrón puede ser cualquiera. Una persona, por ejemplo, que le roba la gloria a Dios, es un ladrón. Una persona que no diezma, que no ofrenda, es un ladrón, definitivamente. Bíblicamente la Biblia lo dice, aunque no lo condenemos, pero tenemos que predicarlo. Entonces, si usted entiende que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, tiene que tener cuidado con sus actitudes. Si usted, por ejemplo, gana dinero, Dios le da dinero, Dios le da bendición, y usted de ese dinero no diezma, no ofrenda, usted simplemente, como dice Malaquías, está robando a Dios, porque usted está dejando de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Si usted a lo mejor tiene un trabajo donde usted tiene acceso a algunas cosas, como por ejemplo materiales o herramientas o dinero, y usted osa tocar eso sabiendo que no es suyo, usted está robando. Si usted trabaja en una oficina y usted simplemente dice, ok, aquí tengo lápices que me los da la oficina, me los da el trabajo, y como tengo varios hijos me voy a llevar un montón de lápices para regalárselos, o me voy a llevar un montón de lápices para la iglesia, usted está robando. Tiene que tener cuidado con eso, porque los ladrones no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y si usted cree que en esta palabra estamos siendo quizás muy severos, yo le puedo poner el ejemplo a usted de Zafira y Ananías. Zafira y Ananías vendieron, dice la palabra en el libro de los Hechos, dice que ellos vendieron una propiedad que tenían y decidieron entregarle a la iglesia. Dijeron, vamos a vender la propiedad y vamos a dar a la iglesia la parte que le corresponde. En ese caso estaríamos hablando del diezmo. ¿Y qué hicieron ellos? Una vez que vendieron la propiedad, entendieron que era demasiado dinero, porque la propiedad parece que la vendieron en una buena cantidad. Y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, oh, es mucho dinero, no vamos nosotros a dar tanto dinero. Entonces el primero que llegó fue Ananías, y llegó frente a Pedro, y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué hiciste eso? Si era tu dinero, o sea, era tu propiedad, y si no lo querías dar, pues no tenías que darlo. Pero no puedes prometer a Dios algo que no vas a cumplir. Entonces, cuando dice la palabra que el Espíritu Santo simplemente lo mató.
Y Ananías aquel momento murió. ¿Por qué? Porque robó a Dios. Y mire cómo es la cosa. Robó a Dios de su propio dinero porque era de él. No tenía que hacerlo. Entonces Dios paga esas injusticias por lo mismo que hablamos hace un rato. O sea, las intenciones de nuestro corazón el Señor las mide. ¿Cuál es tu intención? ¿Cómo vas a tener paz en tu corazón cuando sabes que estás haciendo algo indebido delante de Dios? ¿Cómo vas a predicar la palabra cuando sabes que estás haciendo algo indebido delante de Dios? ¿Cómo vas a aconsejar a otros cuando sabes que estás mal delante de Dios? Entonces los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y si sigues leyendo esa historia en el libro de los Hechos, capítulo 2, te vas a dar cuenta que luego vino Zafira, y Zafira vino con lo mismo, vino a querer engañar al Espíritu Santo. Pero recuerden lo que acabamos de leer. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y lo que sabemos que dice la palabra, hermanos, no nos equivoquemos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Entonces, seguimos diciendo, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Cualquier cosa que esté fuera de lugar en tu vida, cualquier cosa que estés haciendo, que entiendas que estás afectando a alguien más, es robo. Entonces vamos a tratar de no robar, y mucho menos vamos a intentar robarle a Dios, porque no podemos robarle a Dios. Cuando usted no da a Dios lo que a Dios le pertenece, usted simplemente se está usted condenando a maldición. Porque cuando nosotros damos a Dios lo que a Dios le pertenece, lo que hacemos es que bendecimos la otra parte, la cual nos pertenece a nosotros. Así que los ladrones no entrarán al reino de Dios. Luego dice, ni los avaros. Una persona, un avaro, ¿qué es un avaro? Un avaro es una persona que solamente acumula para él, óigame bien, y no piensa en dar a nadie. Solamente piensa en acumular, en ganar, en tener, en guardar, pero para él. Esa persona todo es como la azada, todo es para el lado de él, nada para afuera. Esa persona no piensa en ayudar a nadie, esa persona no le importa que la otra persona necesite, esa persona no le importa que haya una situación, esa persona solo piensa en ellos, solo piensan en que le den, en recibir y en recibir. Y se olvidan de que la bendición, dice la palabra, no está tanto en recibir, sino en dar. Porque es mejor dar que recibir. Y cuando nosotros damos, nosotros somos bendecidos. Óigame bien, y tenemos que aprender, el avaro no recibe bendición. ¿Por qué? Porque el avaro solamente guarda. ¿Qué es lo que pasa con él? Que cuando él cree que ya tiene todo, óigame bien, le llega la muerte. Y bíblicamente usted sabe que es así. La Biblia enseña una parábola muy linda, donde dice la palabra que aquel hombre estaba llenando un granero, llenando otro granero, y ya cuando iba a llenar el otro, se le apareció el ángel y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, no, solo voy a llenar este granero para sentarme a disfrutar lo que tengo. Y le dijo, no lo vas a hacer porque vas a morir mañana. Entonces, cuando usted está solamente acumulando, guardando, usted se convierte en avaro. Y los avaros no entrarán en el reino de Dios. Ni los borrachos. O sea, eso no hay que hablarlo mucho, usted lo conoce el tema. Y hay muchas personas que dicen que en la Biblia no dice que no se puede tomar, la Biblia no dice que no se puede esto. Mentira del diablo, la Biblia es clara. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Una persona borracha, una persona abusadora del alcohol, abusadora del vino, no entrará al reino de los cielos. El borracho no sabe lo que hace. El borracho, una vez que se emborracha, pierde la noción del tiempo, pierde la cabeza. Muchas veces usted dirá, pastor, entonces no podemos tomar una copa, no podemos tomar una botella, no podemos tomar una cerveza. Siempre le digo a la gente, nunca el pastor le va a aconsejar a usted que tome. Tampoco lo voy a condenar porque lo haga, pero usted tiene que ser consciente de que todo el que comienza y se emborracha, comienza con una copa. Todo el que se ha emborrachado comienza con una copa, comienza con un trago, comienza con una bebida. Entonces hay que tener cuidado. Lo mejor del juego, dicen algunos, no jugarlo. Así mismo le digo yo en este discipulado, lo mejor es que usted no lo intente. Como cristianos no nos conviene tampoco estar por ahí tomándonos una copa, una cerveza, un trago. No nos conviene porque estamos tirando el evangelio por el piso, ¿entiende? Entonces lo mejor es que no nos dejemos tentar. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. La gente dice que Jesús tomó. Eso es una mentira vil, porque la Biblia dice que Jesús estuvo en la boda de Canaán, pero él lo que hizo fue que convirtió el agua en vino, Fue lo único que hizo. Y la convirtió porque era la necesidad que había en ese tiempo. Y en esa cultura el tomar vino era como tomar agua. Pero él simplemente cumplió con la parte que él sabe cumplir, que es suplir las necesidades. No había vino,
Él suplió vino. Cuando Él llega a tu vida y tú no tienes paz, Él te da paz. Cuando no tienes amor, te da amor. Cuando no tienes dinero, Él te da dinero. Cuando no tienes pareja, Él te da una pareja. Por eso Él lo que hace es suplir nuestras necesidades. Así que ya sabemos que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice, ni los maldicientes. Una persona maldiciente es una persona que maldice, una persona que todo lo dice mal, que todo lo que habla de la otra persona es malo, que todas las palabras que provienen de su boca son de maldad. Esa es una palabra maldiciente. Una persona que todo lo que habla de su boca es para maldecir, para decir siempre cosas negativas de la gente. Esa es una persona maldiciente. Esas personas, dice la Biblia, no entrarán al reino de Dios. Así que cuidemos nuestros labios, cuidemos lo que decimos, cuidemos nuestras palabras, porque recuerden que lo acabamos de ver hace un rato. Por cada una de nuestras palabras vamos a ser juzgados. Y la Biblia enseña que Dios va a escudriñarlo hasta lo más profundo de nuestros corazones. Dice, y los pensamientos ocultos, escondidos, lo más secreto, Él lo va a escudriñar. Así que tengamos cuidado con las palabras que decimos. Ahora, si quieres corregir la manera de hablar, lo que debes corregir es la manera de llenar tu corazón, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso cuando vayas a querer corregir tus labios, lo primero que tienes que hacer es corregir la fuente, que es el corazón. Trata de pensar un poco en qué es lo que estás almacenando en tu corazón, qué estás viendo, qué estás oyendo, de qué te estás llenando, en qué estás dedicando tu tiempo. Y todo eso es lo que llena tu corazón. Y una vez que llene tu corazón de eso, óyeme bien, una vez que llene tu corazón de eso, es lo que va a salir por tu boca. Entonces los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Los estafadores son los que engañan a la gente sabiendo que sabiendo que lo que están haciendo está mal. Lo hacen con malicia. Por ejemplo, los negociantes. Un negociante estafador es aquel que compra algo, por ejemplo, en 20 pesos y lo vende en 100. Es un estafador. Un estafador es una persona que sabe que le está vendiendo a usted un producto que no sirve y se lo está vendiendo como bueno. Eso es un estafador. Un estafador es una persona que vende lo que no es de él. Un estafador es una persona que está tratando de hacer un negocio con usted, pero con malicia, para engañarlo, para beneficiarse a causa de su dolor, a causa de su desgracia. Entonces los estafadores no entrarán al reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. Entonces, después de haber mencionado toda esta gente que dice esta palabra, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y estos eran algunos de ustedes, mas ya han sido salvados, han sido lavados. Dice, y ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Maravillosa palabra. Todos nosotros venimos de ahí. Quizás de todo esto que hemos mencionado, usted podrá decir, bueno, yo fui ladrón, yo fui borracho, yo fui avaro, yo fui a lo mejor afeminado, yo fui homosexual, yo fui idólatra, yo fui fornicario. Pero qué bueno que usted fue, ya no es, porque lo importante es que ahora, como dice la palabra, y la palabra enseña, si usted se arrepiente, esta palabra ya no va a ser rema en su vida, esa palabra va a salir de su vida y de su corazón. Por eso dice el apóstol Pablo bien claro, nosotros, algunos de nosotros, antes éramos eso, pero fuimos lavados, fuimos purificados por la sangre del Cordero, y gracias al Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y al Espíritu Santo, nosotros fuimos limpiados y fuimos lavados. Y hoy tenemos el derecho, por ley de Dios, de que el día que muramos en este mundo, vamos al cielo y vamos a estar sentados junto a Cristo, a la derecha del Padre, en el nombre de Jesús. Así que lo quiero dejar hasta aquí en esta tarde. Quiero dejar el discipulado hasta aquí para que usted lo pueda entender, lo pueda analizar, lo pueda comprender mejor, y de esta manera pues nosotros podamos seguir disfrutando y compartiendo. Ahora bien, le voy a mandar la tarea de esta parte del discipulado, que es la doble vida, algo que es peligroso, y ahí va a estar la tarea. Son de los 4 de los pecados mencionados antes, cuáles son los más comunes hoy en día, y usted va a poner 4 de esos pecados. Luego la tarea dice también por qué es tan peligroso practicar tales cosas. Luego otra pregunta es, ¿qué significa la palabra fornicación?
Luego, según 1 Corintios 6, 18, 20, ¿por qué debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos? ¿Verdad? Entonces le voy a mandar esta parte del material para que usted pueda hacer la tarea. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche. Espero que el Espíritu Santo pues pueda seguir redarguyendo su corazón y que lo pueda seguir instruyendo en amor, para que un día podamos llegar a ser como Cristo en el nombre de Jesús. Podamos ser santos, podamos ser llevados a la presencia de Dios, y que sepamos que en el nombre de Jesús pues hay un solo propósito del por qué nosotros estamos recibiendo el discipulado. El Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Y sabemos que el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, toda vuestra alma y todo vuestro cuerpo será guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel, porque sabemos que Él, así como nos llamó, Él también pues lo va a hacer. Seremos santificados en el nombre de Jesús, y esperemos que el Señor siga glorificándose en nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que Dios siga terminando la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Dios te bendiga.